marcar los aspectos principales, ¿cierto? Ya tenemos algún camino recorrido. Hay alumnos que han entregado trabajos de texto, trabajos de análisis de videos, ¿cierto? Tomé el ejemplo que tenía. Eh, Todavía hay alumnos que entregan trabajos con falta de ortografía, ¿sí? Y yo cuando publico las notas, ya algunos lo habrán visto, bueno, los interesados, los que analizaron videos, vieron que hay un apartado que es ortografía, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no se equivoquen. ¿Mm? Un aspecto es la ortografía y otros es formas de expresarse, digamos, sintaxis. Por ejemplo, esto, ¿sí? Traten siempre de, uno, escribir sin error de ortografía. Eso no, me ayuda mucho el corrector ortográfico del editor de texto, el que sea. Y dos, buscar la expresión más adecuada para cada caso, ¿cierto? Dijimos encabezado la parte institucional, esto está muy bien. Universidad, facultad, cátedra. El uso de viñetas para jerarquizar, para estructurar el texto. Eso va de la mano con el uso de índices con links que muchos alumnos ya han usado. En formatos, el uso de negritas, todo esto suma, ¿cierto? O resta. El uso de itálica para destacar algunos aspectos, por ejemplo, en este caso una marca comercial, en otros casos se usa para palabras en otro idioma, se usan las itálicas, estructura de texto, aquí también, por ejemplo, fíjense el uso de la estructura del texto, el uso de cuadros para mejorar la interpretación, es mucho más claro, sobre todo en ingeniería, en lugar de usar textos descriptivos, usar cuadros o tablas, ya sea numéricas como de texto, como en este caso, que está muy bien. ¿Cuál es el problema de este encabezado? Que no estaba centrado. No está centrado. Los casos de encabezado, está bien que esto no esté centrado, esto está a izquierda, ¿cierto? Se me escapó la palabra, alineado a izquierda, digamos, ¿sí? Pero el título normalmente, gente, debe estar destacado, color muy bien, negrita muy bien, más grande muy bien y centrado. Entonces, uso también de tablas. Algo que yo, un error que veo es, muchas veces es que si bien usan títulos destacados y subtítulos, no van de la mano. Bueno, en este caso, este trabajo no tiene índice. Siempre el uso de títulos y subtítulos debe ir linkeado, digamos, referido a un índice, para que sea más claro, y mucho mejor si tiene aparte hipervínculos. Aquí hay un error bastante pavo, ¿cuál es? Falta mayúscula en la frente. Argentina, ven que ese es un error que no es ortográfico propiamente, es un error de atención, ¿sí? Hoy tuvimos también, en la exposición había una palabra que tenía letras cambiadas, a eso lo vemos también mucho en la televisión, cuando escriben rápido algún pie en la pantalla, ¿cierto? Entonces, no siempre el error es ortográfico, sino que a veces es un error de atención. Entonces, ¿esto cómo se detecta? Y hay que leerlo y leerlo, para que vaya saltando, ¿de acuerdo? De hecho, Argentina, así, es una palabra que existe. El corrector no me lo va a marcar, ¿sí? Porque no sabe si me estoy refiriendo al adjetivo argentino o argentina,
o al país, pero en este caso me refiero al país, va con mayúscula. Obviamente nadie va a reprobar un trabajo por esto, pero todo esto va restando, ¿cierto? Y todo suma o resta, sobre todo para el parcial. Bien, uso de imágenes, en este caso un logo. No duden en utilizar imágenes o logos o lo que sea para aclarar más el texto, ¿sí? No todo tiene que ser estrictamente texto. Bien, uso de estructura y uso de gráficos, o sea, insertar gráficos para mayor claridad. ¿Qué problema tiene puntualmente este gráfico? ¿Qué le ven? Bueno, acá hay un error de ortografía, ¿no? ¿Qué le ven? A ver qué dice el chat. Bien. ¿Qué se podría mejorar de este gráfico? ¿Alguna idea? Pasan por chat. Traten de habilitar micrófono. Redondear. Muy bien, muy bien. Son esas cosas que chocan a la vista. Hay decimales de más. No es que sobre el 0 o sobre el 9. No tiene sentido el decimal. En el rango de dimensiones que estamos hablando, básicamente 50, 30, 20. Esta distribución, no importa lo que sea. Es 50, 30, 20. Hay un continente, en este caso América, que tiene el 50. Listo, eso es lo importante del gráfico. Y después los otros dos, 30 y 20. Entonces no tiene sentido el decimal. Y este es un error muy común. Aún en quinto año, les aseguro, es un error muy común. Así que por favor también tengan en cuenta esos detalles visuales. Lo importante de un gráfico es que transmita lo más claramente posible lo que yo quiero. En este caso, ¿qué quiero transmitir? La mitad de las empresas de este tipo, en este caso son tecnológicas financieras, están en América, punto. En América acá debe tomarlo. Sí, América, según esto, toda América. Bien, listo, dejamos aquí, llegó la ingeniera Kunda, yo ahora voy a darle a ella entrada para que comparta su pantalla. ¿De acuerdo? Nos vemos nuevamente cuando ya termine para la evaluación. ¿De acuerdo? Recuerden, como siempre, nombro 10 alumnos y el resto se puede quedar como voluntario. Buen día, Beatriz. Te voy a habilitar Buenos para que... días. Ahí está. Ya puedes compartir pantalla y arrancar con lógica, diagramas. Estructuras, ya estamos con estructuras repetitivas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Buenos días a todos. Bueno, ahí les comparto para la clase de hoy un poco retomando lo que habíamos visto la clase pasada y la anterior, estructuras repetitivas. Vamos a tratar de verlas a todas hoy y repasar la definición de contadores y ver la de acumuladores y utilizar esto en un ejercicio práctico. Esa es la idea de la clase de hoy. Bueno, habíamos visto la repetitiva mientras, donde teníamos primero la lectura de la variable de la condición de fin, la condición de la repetitiva, las acciones que debía realizar dentro de la repetitiva, luego la vuelta de la lectura de la variable de la condición de fin y se vuelve a evaluar la condición. ¿Sí? Eso es para el verdadero y para el falso sale de la repetitiva y sigue con lo que tenga que hacer. Este es un dibujito esquemático y nada más. Es decir, importante acá, leer la variable de condición de fin antes de mientras. Para esto tienen que tener bien claro, pero muy, muy claro, el enunciado del problema. Entonces, identificamos la condición de fin,
se lee cuál es la variable involucrada, se lee antes del mientras. En el mientras se pregunta lo contrario a la condición de fin, porque la condición de fin haría salir la repetitiva y nosotros necesitamos, para continuar con el verdadero, necesitamos que esa condición sea lo contrario, y no olvidarse de leer antes de volver a la condición de fin, volver a leer la variable que está involucrada en esta condición de fin. Se leen 2 veces las variables, no se equivoquen porque es un error grave, digamos, en la resolución de un ejercicio. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos mientras? Porque en el enunciado no vamos a saber la cantidad de veces que hay que hacer esto, no lo vamos a saber. Lo que vamos a saber es, en algún lado, seguramente cerca del último del problema, vamos a saber cuál es la condición de fin, cuál es la condición que va a hacer que esta repetitiva termine. Después hay otra repetitiva, y de esto van a tener que ver cuál de las dos tienen que aplicar, que se utiliza cuando sí sabemos cuál es la condición de fin. Perdón, cuando sí sabemos la cantidad de veces que hay que realizar la repetitiva. Cuando nos dice se va a realizar tantas veces, o hay tantos elementos a analizar, o hay, no sé, por ejemplo, el típico ejemplo de las notas de los alumnos, se sabe exactamente cuántos alumnos hay que procesar o cuántos registros hay que procesar. Entonces, en ese caso, se usa esta repetitiva desde para. Es mucho más simple que la otra porque directamente se definen las variables y inmediatamente después comienza la repetitiva, que va a ir desde 1 hasta la cantidad, o de 1 a la cantidad de veces que se tiene que hacer. Dentro de la repetitiva se realizan las acciones y cuando se terminan las acciones, las variables se leen cuando haya que leerlas, cuando se necesitan y nada más. No hay obligación de leerlas en un momento determinado, solamente cuando se necesitan. Luego se cierra la repetitiva y cuando eso se hace n veces, la repetitiva sale y sigue con lo que tengan que seguir. En este caso es un esquemita, por eso dice fin en esa parte. Esta repetitiva es mucho más fácil que la anterior y nos damos cuenta que la vamos a usar cuando sabemos la cantidad exacta de veces a repetir el proceso. Por eso hay que leer bien el enunciado. Y la otra repetitiva, sí. Una consulta, ¿ahí no hay que volver a introducir la variable en la anterior? Porque no pare. En esta parte se definen las variables y en esta parte se realiza lo que haya que realizar. ¿Dónde se leen las variables? En el momento y en el lugar que hagan falta. Normalmente se leen al principio, ¿sí? Eso es lo normal. Pero hay variables que por ahí no es necesario leerlo al principio porque se pide en una parte que se lee si sucede alguna condición, si no, no se lee. Entonces hay que estar atento. De todos modos, por ahora los problemas que estamos viendo son muy sencillos, así que todo se va a leer en esta parte. Vamos a dibujar un cuadrito de lectura. Normalmente, digamos, por ahora, si tienen dudas dónde leer las variables, se leerían acá arriba, ¿sí? Una vez que empiece el desde para, en realidad le dicen desde para porque en los códigos de programación de los programas es for, ¿sí? Entonces, se leen una vez que comienza la repetitiva. Comienza la repetitiva y leemos las variables. ¿Está? Por ahí algún caso excepcional, ejercicios bastante más complejos, más cerca del parcial, seguramente puede estar la posibilidad de que una variable no es obligatorio leerla acá, sino cuando haga falta. O, por ejemplo, en el caso del práctico integrador, puede ser que, como un poquito más complejo, puede ser que haya variables que no se leen acá arriba, pero la mayoría se van a leer al principio. Bueno, y la otra repetitiva que nos está faltando, que esta solamente la usamos para validar datos de entrada. ¿Vieron cuando ustedes dicen, profe, la nota del alumno habría que ver si está entre 1 y 10, porque si una persona ingresa un valor no válido, por ejemplo, un número negativo,
o ingresa una nota 11, supongamos, en el caso del alumno, ¿qué va a pasar? Está mal. Entonces, la forma de validar que el dato ingresado esté correcto, o sea, por ejemplo, una nota que esté entre 0 y 10, entre 1 y 10, entonces podemos usar esta otra repetitiva. Normalmente, o sea, los programadores esta otra repetitiva la usan para un montón de cosas, pero nosotros, nuestro tipo de problema, esta repetitiva se va a usar solamente cuando tengamos que validar. La característica de esta repetitiva es que primero realiza las acciones, después valida la condición, y si la condición es falsa, vuelve a realizar las acciones. Ahora vemos el esquema de esta repetitiva y después la vemos en un ejemplo. Siempre definición de variables inmediatamente después del inicio. Primero realizamos acción, ahí en rojito ya empieza la repetitiva, realizamos las acciones que hagan falta, los que sean, evaluamos la condición y si la condición es falsa, se vuelve a repetir lo que teníamos acá como acción 1. ¿Sí? Quedó un cuadrito de lectura, pero es porque quedó nomás. Si se vuelve a repetir estas acciones, se vuelve a evaluar la condición y si la condición sigue siendo falsa, vuelve a repetir las acciones. Repetir hasta. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla la condición. Cuando se cumple la condición, o sea, cuando esta condición es verdadera, sigue el proceso con lo que tenga que seguir. ¿Quedó claro? Yo, profe, tengo una duda. Sí. ¿Habría que hacer lectura de variables antes Sí, de la acción? Puede ser, sí. Veamos un caso práctico. Bueno, gracias. ¿Sí? Lo vemos en un caso práctico porque esto es un esquema nada más. Esto es como para que vean la forma que tiene la repetitiva, nada más. Acá se podría leer variables o se pueden hacer lo que sea. Nosotros lo que vamos a hacer acá es leer una variable y vamos a verificar que la variable, si no es correcta, la variable, que vuelva a leer la variable. Eso es lo que tenemos acá. Por eso dejé un simbolito de lectura, porque es el uso que nosotros le vamos a hacer o le vamos a dar a esta repetitiva. La lectura de una variable, vamos a evaluar que la variable sea correcta. Si la variable es correcta, que siga. Pero si la variable no es correcta, que vuelva a leer la variable. ¿Sí? Acá hay un problemito muy simple. Perdón, vamos a repasar la definición de contadores que no habíamos visto y la definición de acumuladores, la de contadores que sí habíamos visto y acumuladores que no habíamos visto aún, pero lo vamos a ver en un caso práctico. Acuérdense, el contador sirve para contar la cantidad de veces que sucede un proceso. ¿Sí? Se usa tanto en la repetitiva mientras, que no sabemos cuántos hay, pero también se usa en el desde para. Porque algunas veces el desde para son, no sé, 1500 veces, pero hay que contar cuántas veces se cumple esta condición. Entonces sirve un contador. El contador es una variable. Por eso hay que definirla como toda variable. Normalmente las definimos como enteras, porque contamos 1, 2, 3, 4, siempre contamos enteros. Hay que inicializarlas a las variables contador, sí o sí es obligatorio inicializarles, darle un valor inicial. Normalmente la inicializamos en 0, ¿sí? Como se inicializa una regla para medir centímetros. Y después sí o sí hay que incrementarlo. En algún lado se incrementa este contador para que vaya contando, ¿sí? Y este contador normalmente se incrementa en un valor constante. Por eso es contador, porque cuenta de uno en uno o de lo que sea en lo que sea, ¿sí? ¿Cómo se usa un contador? Este es un nombre genérico. Yo le puse contador para que respete lo que hace, pero le pueden poner el nombre que ustedes quieran. El contador, con el nombre que ustedes le pusieron, es igual al mismo contador, mismo nombre, más 1. Siempre se usa así, y lo ponemos en el lugar donde queremos contar. Si es en una alternativa, lo ponemos
en la parte de la alternativa que necesitamos. Ahora, esto es para contar. Si queremos sumarizar, ¿sí? Queremos sacar los totales de los montos vendidos o lo que sea, si queremos sacar totales, entonces usamos otra variable que le llamamos acumulador. Esto es para sumarizar o para totalizar. Esta es una variable, así que sí o sí hay que definirla como toda variable. ¿De qué tipo definimos un acumulador? Bueno, si el acumulador va a sumar, acuérdense que el acumulador va a sumar, va a totalizar, va a sumarizar, va a sumar variables enteras, el acumulador es un entero. Y si va a sumarizar o totalizar variables reales, el acumulador es un real. ¿Sí? Si suma, por ejemplo, edades de personas, que son valores enteras, porque la persona tiene 10 años, tiene 11, supongamos antigüedad en el trabajo, 10, 11, 12, 15, 20 años de antigüedad y queremos ir sumando esos años, el acumulador va a ser entero. Pero si queremos sumar montos, por ejemplo, que normalmente los montos o los precios, los importes son variables reales, entonces el acumulador tiene que ser real. Entonces lo definimos según el tipo de lo que va a sumar. Lo inicializamos en 0, es lo más conveniente. Nunca le vamos a dar un acumulador que haya que inicializarlo en otra cosa, así que si tienen duda lo inicializan en 0, es lo más seguro. Igual que el contador. Y después hay que incrementarlo pero en un valor variable. ¿Estamos? En un valor variable. ¿Sí? ¿Y cómo se usa el acumulador? El acumulador le dan el nombre que ustedes quieran, normalmente que tenga que ver con respecto a qué hace el acumulador. Es igual a la misma variable con el mismo nombre que le pusimos, ¿sí? Yo le puse el mismo nombre acumulador, más el valor de la variable que quiere ir sumarizando. ¿Sí? Acá va a ser un nombre, depende de qué queremos sumar. Si queremos sumar edad, será acumulador igual a acumulador más edad o antigüedad. Si queremos sumar monto, será acumulador igual a acumulador más monto. Queremos sumar importes, acumulador igual a acumulador más importe. Todo depende de qué queremos sacar el total. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, Sí. ¿puede repetir lo de inicializarse? Inicializar implica darle un valor inicial a una variable. Darle un valor de inicio. Esto se hace antes que todo, o sea, definimos las variables y después inicializamos acumuladores y contadores. Antes de la repetitiva. Antes de la repetitiva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque si lo inicializamos dentro de la repetitiva, cada vez que vaya a repetir el proceso se va a volver al valor inicial y no nos va a servir la herramienta. Entonces, ya vamos a ver cómo se inicializa. C igual a 0, en realidad se pone la variable igual a 0. Listo, ahí está inicializado. Bueno, profe, gracias. Ahí lo vemos en un ejemplo. Un ejemplo rápido, simple y sencillo. El docente que quiere información sobre su curso, ¿sí? Sobre los promedios de los alumnos. Las salidas. ¿Qué quiere como salidas? Cantidad de alumnos regulares, cantidad de alumnos libres y promedio general del curso. Cantidad de alumnos regulares. ¿Qué debería hacer? Vamos a analizar el problema. Hay que tenerlo bien clarito el problema. ¿Qué debería hacer? Tener un contador de alumnos regulares, o sea, que tengan la nota mayor a 6. Algo que cuente a alumnos cuya nota sea mayor a 6. ¿Sí? Contar a alumnos con nota mayor a 6. ¿Cómo vamos a saber nota mayor o igual a 6? ¿Cómo vamos a saber? Con una alternativa. En una alternativa preguntamos,
la nota del alumno o el promedio general el promedio del alumno es mayor o igual a 6, y así contamos, ¿sí? Con un contador. Cantidad de alumnos libres también vamos a contar, pero en el falso de la anterior repetitiva. Vamos a contar cantidad de alumnos libres con otro contador, otra variable diferente, ¿sí? Para cada cosa que yo quiera contar o sumar, tiene que ser diferentes contadores o acumuladores. Y el promedio general del curso, ¿cómo se supone que vamos a hacer eso? Esto. ¿Cómo vamos a calcular el promedio general del curso? Con un acumulador Acumulando. fuera del IF. Bien, acuérdense que un promedio, ¿qué es? La suma dividido la cantidad. ¿Sí? Yo quiero sacar mi promedio de notas, sumaré las notas y dividiré por la cantidad de notas. En los ejemplos anteriores teníamos 3 notas por alumno. Sumábamos las 3 y dividíamos las 3. Acá, cada alumno viene con una sola nota porque es su nota general y quiere saber la cantidad, o sea, el promedio general del curso. Habrá que sumar todos los promedios de los alumnos, todas las notas de los alumnos dividido por la cantidad de alumnos. Bien, ¿qué tenemos de entrada? El legajo y la nota promedio del alumno. Una nota general del alumno. Esto es para saber qué curso tiene mejor promedio, supongamos. ¿Qué otra cosa sabemos? Hay que validar que la nota del alumno, este es el promedio del alumno, esté entre 0 y 10. 0 será el alumno que no haya rendido nada. Entonces, como que tiene 0. Y después, lo último, siempre tienen que encontrar qué va a hacer que esta repetitiva termine. ¿Qué hace que esta repetitiva termine? ¿Sabemos la cantidad de alumnos que tiene el curso? Sí, sabemos que tiene 100 alumnos. Entonces, no usamos la repetitiva mientras. La mientras era cuando no sabíamos cuántos. Usamos desde para. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Entonces, quiere saber cantidad de alumnos regulares, cantidad de libres y el promedio general del curso, sabiendo el legajo de cada alumno, la nota de cada alumno y que hay 100 alumnos. Y por las dudas, el docente se equivoque porque tiene muchos cursos, está muy cansado, no sé, tiene mucho trabajo, lo que sea, por las dudas se equivoca al cargar la nota y cargue algo no válido porque se le fue el dedo, no ponga un 11, un 12, un 50, un -5, vamos a validar que esa nota promedio de cada alumno esté entre 0 y 10, sea un valor válido. ¿Sí? Vamos a validar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a PCInt. Ahora voy a salir de esta pantalla. Vamos a ir a PCInt. Okay. Bueno, mientras tanto vayan abriendo ustedes también el PCInt. Yo voy a sacar la cámara también. Ahí estamos en PCInt. Bueno, diagrama de flujo. En el diagrama de flujo siempre ya tenemos el inicio y el fin. Lo primero es definir variables. ¿Sí? En principio definimos sí o sí las variables de entrada. Bueno, acá tenemos el legajo, por lo menos. El legajo como entero. Y la nota del alumno. La nota del alumno la vamos a tomar como un real porque es el promedio, no es una nota, sino ya surge de una suma y división de notas que ya se calculó antes en otro sistema. Definir la nota promedio del alumno como real. Bueno, hay que tener en cuenta acá, vamos a volver al problema.
Las salidas. ¿Qué necesitamos para las salidas? Primero, la cantidad de alumnos regulares, la cantidad de alumnos libres, el promedio general. Tengo que validar que el promedio es entre 0 y 10. Y sé que tengo 100 alumnos exactamente. Entonces, podríamos empezar directamente con la repetitiva. Sabemos que no es mientras, porque sí sabemos cuántos alumnos son. Vamos a empezar con la repetitiva que corresponde, que sería la repetitiva, y es esta que tiene el circulito, la que está al último. Esa es la repetitiva. ¿Sí? ¿Qué hay que poner ahí? Como esta repetitiva se encarga solita, sola su alma, de contar cuántas veces va a realizar este proceso, que lo va a realizar 100 veces, necesita una variable contador interna. Nosotros no lo vamos a usar ese contador, pero la necesita. Ese contador va a contar, en este caso, de 1 a 100. Y como este tipo de estructura se usa para matrices, ustedes habrán visto matrices en análisis álgebra o en álgebra, creo que lo ven, supongo, y si no ya lo van a ver. ¿Se acuerdan que las matrices tienen un subíndice IJ? Un subíndice I, un subíndice J. Bueno, acá para esto se usa también el contador, que va a ser entero, contador con nombre I. Vamos a crear una variable I que sirva como contador de la repetitiva desde para. Y ahí le vamos a poner que ese I va a ser su propio contador. ¿Qué vamos a poner en este cuadrito? Que comience desde 1 y que termine en 100. O sea, para I que va a ir de 100 hasta, perdón, de 1 hasta 100. Eso es lo que va a hacer esta repetitiva. Acá en el medio, no es obligatorio ponerlo, pero es por las dudas, haga falta, porque esto es muy amplio, ¿sí? Sirve para otras cosas bastante más elevadas o complicadas. Si queremos que vaya este contador del desde para, vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, entonces ahí podemos poner la cantidad que queremos que vaya, el aumento del contador interno del desde para. No le pongan nada, no se hagan problema. Entonces acá va a ser esta repetitiva desde 1 hasta 100. Y acá adentro, en esta parte, va a ir lo que queremos que se repita. ¿Qué queremos que se repita? Y la lectura de las variables. Que se lea el legajo. Ahora yo no sé para qué legajo, pero bueno, supongamos que haga falta para algo. Que se ingrese el legajo. Y yo aparte voy a ingresar también, ¿qué cosa? La nota. Vamos a poner un cartelito también. E ingresar nota. Ingresamos la nota promedio del alumno, acá. La nota promedio. Pero esta nota promedio la vamos a validar. Vamos a validar que esté entre 0 y 10. Para validar usamos esta repetitiva. Esta repetitiva. Y le vamos a poner la lectura de la nota dentro de la repetitiva. ¿Y qué vamos a poner como condición en la repetitiva? Y que la nota promedio, vamos a repetir para que quede bien nada más, que la nota promedio sea mayor o igual a 0 y la nota promedio sea menor o igual a 10. Eso vamos a validar. Profe, Sí. se podría poner, si no, ni idea si funciona o no, pero 0 mayor o igual en No. el medio, nota promedio menor o igual 10. No. ¿No? Ok.
No, hay que, cuando tengo, es como que son varias condiciones. Una condición es que sea mayor o igual a 0 y la otra condición es que sea menor o igual a 10. ¿Sí? Menor o igual a 10. ¿Estamos? Se pone así, no se puede poner de la otra forma. Yo sé que en matemáticas se usa, pero acá en computación no. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se valide? Que la nota esté entre 0 y 10. Eso es lo que quiero que se valide. Entonces, si eso está bien, que siga trabajando. Y si no está bien, que vuelva a cargar la nota promedio. Podríamos, esto así como está, lo podemos verificar. Bueno, lo va a hacer 100 veces. Cuando probemos esto, le tenemos que cambiar acá, porque no vamos a probarlo 100 veces. Lo vamos a probar, por ejemplo, 2 veces nomás. Entonces le cambiamos ahí para que esto corra 2 veces. Lo probamos a ver cómo funciona. Bueno, ahí se están definiendo las variables. Dice ingrese el legajo. Vamos a poner un legajo X. Ahí me pide la nota del alumno. Me está pidiendo la nota. Le pongo algo que no sea válido. Por ejemplo, 11. Me vuelve a pedir la nota del alumno porque no es válido. ¿Sí? Entonces le pongo un 6 y sigue. Bueno, ahí termina. Ahí me pide de nuevo otro legajo. Ahí está la otra repetitiva. Lo va a hacer 2 veces a esto. Me pide la nota. Le ingreso algo que sí es válido. Por ejemplo, un 10. Y ahí terminó. ¿Sí? No está haciendo nada porque no le hemos pedido nada. Pero funciona. Fíjense que lo hizo 2 veces porque yo le puse el i de 1 a 2. Lo hizo 2 veces. Cuando le puse mal la nota, me volvió a pedir la nota. Bueno, acá volvemos al 100, que era lo que era correcto. Para no olvidar. Pues después, cuando ustedes prueben esto, no se olviden de cambiarlo. Si no, después les va a quedar mal. Bueno, hasta acá la parte de ingreso de variables. ¿Qué más me pedía el problema? Quiere saber la cantidad de regulares y la cantidad de libres. Necesito 2 contadores. Vamos a definir 2 contadores. Acá definimos el contador de regulares y el contador de libres. ¿Sí? Contador de regulares y contador de libres. ¿Está bien? 2 contadores. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo definí. Tengo que inicializar en un cuadrito de proceso fuera de la repetitiva, antes de la repetitiva. Inicializo. ¿Cómo inicializo? Contador de regulares igual a 0. Listo, está inicializado. E inicializo el otro contador. El contador de libres es igual a 0. Ahí tengo inicializados los 2 contadores. Ahí tengo la salida 1 y la salida 2. ¿Qué tenía que hacer? Ya se ingresó el legajo, ya se ingresó la nota promedio. Vamos con una alternativa doble. En esta alternativa doble lo que vamos a ver es si el promedio del alumno, si la nota promedio del alumno es mayor o igual a 6. Si es mayor o igual a 6, quiere decir que está regular. Entonces, ¿cómo usamos un contador? Siempre se usa de esta forma el contador. Contador de regulares. Contador de regulares es igual al contador de regulares más 1. Y el contador de libres, o podría haber usado el mismo, Shift, arrastro, con eso se copia, y voy a aprovechar la misma estructura, el mismo cuadrito para no escribir tanto. Contador de libres igual a contador de libres más 1. ¿Cuándo voy a mostrar el resultado de estos contadores?
Siempre, siempre fuera de la repetitiva. No antes, sino después de que termine la repetitiva. Cuando termine la repetitiva, bueno, no era eso lo que queríamos hacer. Fuera de la repetitiva, ¿qué voy a hacer? Salida 1. Cantidad de alumnos regulares, coma, y el contador de regulares. ¿Sí? Después, para los libres, hago lo mismo. Hago lo mismo. La salida 2, ¿qué era? La cantidad de libres. Cantidad de libres. Voy, se me fue la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, profesor, sí. Bien. No sé si compartí bien. Pero en un segundo. Voy de nuevo. Sí, ahora mejor. Ahí está. Bueno, entonces contador de libres igual a contador de cantidad de libres igual al contador de libres. ¿Está bien? Bueno. Podríamos probarlo. Ejecutamos. Ahí se generan las variables, ahí se les agrega el valor 0 dentro de las variables. Uy, esto lo va a hacer 100 veces. Un segundo, vamos a cancelar la ejecución. Ahí está. Vamos a ponerlo 3 veces. 3 veces lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Me olvidé de cambiarle el... Vamos de nuevo. Bueno, se definen las variables, se inicializan los dos contadores. Ingresa el legajo, ingresamos legajo. Ingresamos el legajo del alumno 1. El promedio de la nota, tenía promedio 10. Lo vamos a hacer algo redondo para que se vea. El promedio está bien, paso de largo, contó. Y sigue, ahora me pide otro legajo. Tenía un 2. Dio como válido. Lo contó. Estamos en el número 3. El alumno número 3. Tenía un 6. Vamos a poner algo no válido. Se me fue el dedo. Me vuelve a pedir el promedio. Bien, perfecto. Entonces, tenía un 6. Funciona porque sigue. Bueno, ahí debería decir, hay 2 regulares y hay 2 libres. Perdón, 2 regulares y un libre, perdón, de los 3 que teníamos. ¿Sí? ¿Se va viendo cómo funciona? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, yo. Una pregunta. No entendí bien lo de la I esa que pone ahí. Bueno, internamente, esta estructura desde para, ¿sí? Va a ir contando de 1 a 100. 1, 2, bueno, lo hicimos 3 veces nosotros, ¿no? Lo hicimos 3 veces. Supongamos que tengamos 3 alumnos. Entonces, internamente, esta estructura necesita ir contando la cantidad de veces que se hace esto. Y eso lo va contando en una variable contador interna. Nosotros no tenemos que usar el contador, pero sí necesita que le digamos cómo se va a llamar ese contador. Que le creemos a la estructura un contador. Entonces le pusimos nombre I. Como le ponemos nombre I a las subíndices
de las matrices, de los vectores y de las matrices, ¿sí? En álgebra. No sé si has visto álgebra. Cuando usas vectores le pones subíndice i. ¿No es así? Si no, ponele el nombre que vos quieras. Ponerle, hay muchos que usan la X acá. Usan la X. Entonces, por ahí le suena un poco más. También se puede. Entonces, esa variable Bien, es una gracias. variable que no voy a usar para otra cosa. Solamente se va a usar como contador interno de la estructura desde para darle al programa un elemento para que pueda ir contando de 1 hasta lo que sea, en este caso hasta 3. ¿Estamos? Bien. ¿Qué nos faltaba acá? Bueno, cualquier duda que tengan con los ejercicios de las guías, pueden plantearlo en el foro. ¿Sí? Si tienen el ejercicio, lo suben al foro, a la estructura o al PCI, suben el ejercicio y dicen, profe, no me salió esto, no me quedó claro esto, no sé si voy haciendo bien esta parte, que tengo dudas, y plantean la duda bien clara. Bueno, ¿qué nos está faltando?